Buen día, amados hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes y que cada uno de nosotros hoy estemos con un corazón preparado para tomar juntos la cena del Señor. El pan que representa su carne, que fue entregada en sacrificio, en su muerte, y el vino o el jugo de uva que representa su sangre que fue vertida para el perdón de nuestros pecados. Esto no es solamente un ritual, a pesar de que el Señor lo instituyó como el bautismo, también y principalmente es recordarnos, es hacer memoria de lo que Él hizo y estar a cuentas con Él. Porque como el Señor mismo dice, si alguien toma esta copa o come este pan y bebe esta copa indignamente, dice, no es solamente el hecho de que no estamos pensando en las cosas espirituales, no, sino estamos a cuentas con el Señor, viviendo en pecado, no habla únicamente de vivir en adulterio, de estar robando. No, también abarca el hecho de no estar viviendo bien con nuestros hermanos, si no estamos en paz con ellos, si estamos hablando mal de ellos. Todo lo que abarca la relación entre hermanos en Cristo, eso no debe existir. Eso nos hace indignos de tomar la cena del Señor, ¿verdad? Si estamos siendo infieles, como Judas, que estaba siguiendo al Señor, pero por otro lado, a sus espaldas, lo traicionó. Entonces, nosotros necesitamos estar a cuentas. Por eso es que el Señor dice, por lo cual hay muchos entre vosotros enfermos y debilitados, y muchos duermen, dice. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, estoy leyendo en 1 Corintios 11:31, y esto es lo que siempre deberíamos decir en la cena del Señor. Yo no lo hago siempre, porque siempre estoy con la esperanza de que cada uno de nosotros esté a cuentas con el Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así es que, amados hermanos, que el Señor nos dé a cada uno de nosotros la dignidad, andando correctamente con Dios y con nuestros hermanos, para que participemos con alegría y sea esto de bendición para nuestras vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús te suplico que bendigas el corazón de cada uno de nosotros y que en este momento que estamos recordando tu muerte y anunciando también hasta que tú vengas, Señor, tú nos ministres de tal manera que hasta los que están enfermos sean curados, porque cada uno de nosotros está viviendo su vida cristiana de forma legítima, verdadera. Ayúdanos, Señor, a no engañarnos a nosotros mismos, porque a ti no te podemos engañar. Pero en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia para participar del pan y del vino. Amén. Yo espero que ya cada uno de ustedes esté servido y, como dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, eso fue transmitido a cada iglesia, a cada hermano, para que tuvieran esa práctica, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado o traicionado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ya partido, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice, haced esto en memoria de mí. O sea, el hecho de que nosotros no estuvimos físicamente allí, pero sí podemos hacer memoria en el sentido de estar recordando lo que Él hizo por nosotros. El perdón de nuestros pecados, la limpieza,
la liberación como esclavos que éramos del pecado, las cadenas que fueron quebradas por el poder de Jesucristo. Todo eso podemos hacer memoria y es de Él que lo hacemos y lo glorificamos con tales pensamientos. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos comer con tu bendición. No permitas que nada ni nadie sea un obstáculo en nuestras vidas, que diariamente vivamos de tal forma, Señor, que te agrademos, que seamos de alegría y de regocijo, como tú dijiste de Jesús: este es mi Hijo amado en el cual mi corazón tiene contentamiento, que también nosotros, Señor, te demos alegría. Gracias, los comemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Comamos. Después de un tiempo, después de haber cenado, dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vean ustedes qué importante es esto, porque lo comemos en memoria del Señor y lo bebemos en memoria del Señor. O sea, no únicamente, tiene dos aspectos esta cuestión de la memoria, en relación a poder tener pensamientos que nos hagan recordar lo que Él hizo, pero principalmente en honor a Él, en memoria de mí. Dice, en honor a lo que Él hizo. Estamos comiendo y bebiendo en memoria, resaltando su sacrificio. Así es que bebamos, porque dice así: pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, en memoria del Señor. Amén. Bebamos. Muchas gracias, Señor, porque podemos hacerlo en memoria de ti. Es un memorial de honra por aquel que murió. Los hombres honran a aquellos héroes. Nosotros honramos a nuestro héroe que murió por nosotros y resucitó al tercer día para sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Él. Muchas gracias en esta hora, Señor. Por favor, bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos fieles que viven para agradarte todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, entonces ahora, después de haber tomado la cena del Señor y estar bendecidos de esa manera, vamos a meditar unos minutos con ustedes en la palabra del Señor. Que el Señor pueda dirigirnos a mí y a ustedes, que pueda darnos los pensamientos, oremos por eso, ¿verdad? Que el Señor pueda darnos los pensamientos adecuados, las palabras correctas, para transmitir el mensaje, y que ustedes también tengan los pensamientos correctos para recibir lo que se quiere decir, ¿verdad? Cada uno recibe las cosas de acuerdo a la condición de su corazón, pero que el Señor nos dé la condición que Él quiere que esté en nuestro corazón, porque de esa manera daremos fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Amén. Relacionado con lo que hemos estado considerando en Amós, sobre su venida, sobre los juicios, sobre todo eso, hoy vamos a ver sobre la esperanza superlativa del creyente. Ese es el título del mensaje y el tema, la esperanza superlativa del creyente. La esperanza de gloria es Cristo, ¿verdad? Pero la esperanza superlativa, le llamamos así, la esperanza superlativa del creyente debe ser siempre
la venida o el retorno del Señor. Nosotros debemos de vivir a la luz del retorno del Señor. Y escuche, todos los días. Ese es el resumen del mensaje. No podemos nosotros estar viviendo a la luz de una fecha, a la luz de algo, de un año que nos están diciendo, o hasta de un mes que nos están diciendo. Yo creo que podemos tener la sospecha, podemos tener la libertad de tener sospechas, ¿verdad? Como muchos hablan, suposiciones. Pero eso no nos da la seguridad de que eso va a suceder así. La sospecha, si el Señor murió en la Pascua y en esos días, antes de Pentecostés, 10 días antes de Pentecostés, Él subió entre abril, mayo y junio, por ahí, fue el arrebatamiento del Señor, cuando Él ascendió a los cielos, o sea, 40 días después de su resurrección, 40 días después de la Pascua, o sea, casi llegando a junio, en los primeros días de junio, que ese es más o menos el periodo. O sea, nosotros podríamos tener esa sospecha, que Él pudiera también venir a buscar a su iglesia, y ahí, aún en su venida, a venir en esos días. Sin embargo, queremos, y aún como hasta el día de hoy ustedes son conscientes, se han marcado fechas, ¿verdad? Se han mencionado hoy en día, según lo que he oído, el año 2025, y aquí también en Brasil se ha estado hablando mucho del año 2030. Hermanos queridos, otra vez tenemos que aprender a no dejarnos guiar por fechas. Vamos a ver exactamente lo que aquí la Escritura nos enseña al respecto. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo número 12 y en el verso 35 vamos a leer juntos hasta el verso 40. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Dos cosas aquí se nos dan. Y vamos a ver por qué están relacionadas estas dos cosas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. No solamente hablando de lámparas externas, sino se refiere a nuestro espíritu. El espíritu es la lámpara del hombre. La parte espiritual del hombre es la lámpara del Señor. O sea, Él puede ver ahí nuestra vida. Y dice: y vosotros, está hablando el Señor con sus discípulos, sed semejantes, está haciendo una comparación a hombres, vean ustedes, que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Tal vez ustedes en este instante, pero leamos todo el texto. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. ¿Verdad? Es decir, que el velar implica estar ceñidos en los lomos y estar con las lámparas encendidas. Halle velando, de cierto digo que se ceñirá el Señor. En la antigüedad los señores nunca se ciñen para servir a los siervos, son siempre los siervos, pero nuestro Señor, así como lo hizo en el cenáculo, que lavó los pies de sus discípulos habiéndose ceñido, así lo hará también cuando Él venga. Vean qué precioso. Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué precioso. Como recompensa, como un premio, habrán las recompensas, habrán premios muchos, pero esto será algo maravilloso. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, como velando, ¿cómo es velando? Ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, bienaventurados son aquellos siervos, si los hallare
así, dice. 39. Pero sabe de esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, o sea, robada. Vosotros pues, está hablando a su pueblo, a los suyos, a sus discípulos, también estad preparados. La forma de estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Muy bien, a la hora que no penséis. ¿Se recuerdan de aquel pasaje en Tesalonicenses que dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin? Y nosotros inmediatamente nos imaginamos un panorama mundial, ¿verdad? Y yo también me lo he imaginado y creo que es verdadero. A ver, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Digan paz en el mundo, viene el fin para el mundo. Pero también mucha gente cuando digan paz y seguridad, cuando tengan en su pensamiento que todo está tranquilo, dice, a la hora que no penséis, está todo tranquilo. Cuando sintamos que todo está en paz, que todo está tranquilo, que no hay nada por qué preocuparnos, entonces, en ese momento, eso quiere decir que habrá un elemento sorpresa. El Señor utiliza el elemento sorpresa. Y vamos a ver por qué razón así lo hace. Pero los verdaderos siervos de Dios van a aguardar a su Señor en el día que Él regrese. Y los verdaderos siervos del Señor tendrán en su mente, desde que se levantan hasta que se acuestan, no propiamente estoy hablando de un pensamiento campana que está sonando todo el tiempo. Yo estoy aquí viviendo porque el Señor va a venir hoy, puede venir. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de vivir de tal manera todos los días, desde que me levanto hasta que voy a acostarme, con la realidad, como la esperanza superlativa de su retorno, de su regreso. Y debido a eso, yo voy a vivir de tal manera que si Él apareciese hoy, yo estoy preparado. Esa es la idea. Si Él apareciera hoy, ¿será que yo estoy listo? ¿Será que estoy con las vestiduras adecuadas? ¿Será que estoy con los lomos ceñidos? ¿Y estoy con mi lámpara encendida? Si no, no estoy preparado. Ahora, como el mismo Señor dice, si el padre de familia supiera cuándo va a llegar el ladrón, ¿verdad? Y el Señor dijo, yo vendré como el ladrón de noche, o sea, de sorpresa, para aquellos que no están preparados. Y los únicos que van a estar preparados son los que puedan estar con sus lomos ceñidos y sus lámparas encendidas. Y es lo que vamos a entender, qué es lo que eso significa, cómo podemos estar de esa manera preparados. Entonces, para ser fieles y aguardar la venida del Señor, primero necesitamos una mente celestial. Que nuestra mente esté definida en las cosas celestiales. Porque yo no me puedo levantar desde temprano y ir a acostarme con los lomos ceñidos y las lámparas encendidas si yo no tengo una mente celestial. Si mi mente está en las cosas de este mundo, desde que me levanto pienso en las cosas del mundo y voy a acostarme pensando y hasta deseando y hasta soñando en las cosas del mundo. Entonces mi mente, yo necesito poner mi mente, mis pensamientos en las cosas del Señor. No en la mente, no tener una mente mundana, no ser parte del mundial, que significa estar preocupados en todas las cosas de esta vida. Por eso es que el Señor establece antes del verso 35 y 40 del capítulo 12 de Lucas, los versos 13 al 21, donde está hablando de aquella parábola del rico insensato, ¿verdad? Y el resumen de esa parábola es que debemos evitar la codicia, vivir para aumentar nuestros bienes. Y luego, del verso 22 hasta el 31, el Señor está hablando de librarnos del afán, de vivir afanados, de vivir preocupados, de vivir angustiados
por las necesidades básicas. Muy bien, el Señor, primero, debemos de tener bien claro que el Señor nos asegura que las necesidades básicas Él nos las va a proveer. No va a faltarnos dónde vivir, aunque no tengamos alguna propiedad a nuestro nombre. Nunca nos va a faltar dónde vivir. Siempre vamos a tener vestido, porque el cuerpo es más importante que el vestido. No importa si no nos vestimos con ropa de marca, pero vamos a tener ropa para cubrirnos, sea en el verano, sea en el invierno, calor o el frío. Y siempre habrá comida, aunque no sea comida de reyes, manjares, con las manjares del rey de Babilonia, con abundancia, pero habrá suficiente frijolitos en la mañana, arrocito al mediodía y frijolitos en la noche otra vez, o un huevito. La comida nunca nos va a faltar. El Señor entonces nos asegura que las necesidades básicas, primero, Él las conoce, Él sabe que nosotros tenemos necesidad de esas cosas, pero también nos asegura que nunca van a faltarnos, lo que implica no propiamente tener abundancia, sino que siempre va a haber, ¿verdad? Pero hay otra cosa importante. Si esas cosas básicas, si esas necesidades básicas como moradía, como dónde morar, cómo vestirnos y ahí entra también el cómo estar acumulando cosas, ¿verdad? Y hasta la comida, cuánta comida y de abundancia queremos tener en la refrigeradora. Eso puede llevarnos a que nuestra atención, nuestras fuerzas y nuestra dedicación están en las cosas que deben ser añadidas. El Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Pero si nuestra mente está mundana, entonces nosotros estamos con la mente fija en las añadiduras y no en el reino de Dios, en el reino del Señor. Entonces, los pecadores y los gentiles, como el Señor los llama, viven preocupados y afanados en las cosas de este mundo. Dice en el verso 30 del capítulo 12 de Lucas, porque todas estas cosas buscan las gentes o los gentiles del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces no debemos de preocuparnos. ¿Confías en tu Padre? Entonces no debemos de preocuparnos. Pero si nosotros estamos preocupadas con esas cosas, quiere decir que nuestra mente no está celestial. Y como dice la Escritura en el 12:34, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si nuestra mente, el corazón, está en las cosas de esta vida, aquí estará nuestro corazón. Si nuestra mente, que es el corazón, está en las cosas celestiales, allá también estaremos nosotros, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, vean ustedes que hay algo muy importante en esa cuestión de la codicia y la preocupación, porque cuando nosotros tenemos preocupación por las cosas de esta vida, esa atención y esa energía que dedicamos hacia esas cosas nos va a impedir estar preparados para la venida del Señor. Si vivimos solo afanados en las cosas de esta vida, no vamos a estar preparados, aunque usted sea un creyente o que diga creer en el Señor. No, nosotros no podemos decir que somos creyentes y vivir como el mundo vive, de ninguna manera. Tiene que existir una diferencia. Nosotros tenemos que ser diferentes. Una cosa son los del mundo, otra cosa son los creyentes. Tenemos la luz del mundo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Entonces hay una diferencia porque el efecto que nosotros damos y proyectamos es diferente a los del mundo. Entonces, ese es el primer aspecto, ¿verdad? Que el Señor quiere que estemos preparados. Sin embargo, estas cuestiones de la codicia y de la preocupación son usadas por Satanás para que nosotros no estemos preparados para su venida. Yo veo, y he captado eso, que en cuanto más nos aproximamos o cuanto más se acerca la venida del Señor Jesucristo, la iglesia será sumergida en preocupaciones y codicia. Satanás va a ocuparse, va a gastar todos sus últimos cartuchos que le quedan antes de la venida del Señor, porque en la venida del Señor él va a ser atado y va a ser lanzado al abismo,
Entonces este es el último tiempo para él. ¿Qué va a hacer? Preocupar a su iglesia, que ellos estén preocupados con las cosas de esta vida. Por eso es que cuando la marca de la bestia va a ser colocada sobre muchas personas, será porque ellas aman más su propia vida que la vida del Señor. No podrán comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia. Entonces, como necesitan salvar sus vidas, ahí dice el Señor, el que quiera salvar su vida la perderá, se pondrán la marca, y no propiamente una marca física, ainda que pudiera llegar a suceder, pero es más que todo el pensamiento del mundo. Yo necesito salvar mi vida, y si este sistema me ayuda, yo estoy con ese sistema. No, hermanos, nosotros somos del cielo. No tenemos por qué andar en las preocupaciones que Satanás quiere transmitir o que induce a los cristianos a que vivan en él. El mundo también en estos últimos tiempos va a ser sometido a esa ansiedad de vivir bajo las cosas de este mundo, que el alma continúe diciendo qué es lo que necesita. Yo necesito esto, necesito lo otro. Y saben ustedes que hay gente que es compulsiva para comprar. Utilizan una buena parte de su salario para comprar cosas, ¿verdad? Si no compran cosas, dicen, muchos cristianos critican a aquellos que son dependientes químicos, critican a los que fuman, critican a los que beben. No estoy diciendo yo que eso es bueno para el cuerpo, ¿no? El cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero los viven criticando. Pero muchos cristianos también son dependientes del consumismo. Ahí viven gastando su dinero en lugar de ser fieles con sus diezmos y ofrendas y en dar al Señor para la obra. Ahí viven gastando su dinero en lo que necesitan físicamente. Se olvidan de las cosas del Señor. Y ahí están ellos comprando todos los meses, comprando todos los días. Hay personas que viven la semana entera pensando en qué es lo que van a ir el día viernes, el día de su descansito, o el día sábado, y van a ir a un lugar y ahí van a ver qué compran y llenan su casa de cosas. Hermanos amados, el Señor nos libre de caer en ese consumismo. Y quiero mostrarles que la codicia, que es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, en una definición muy sencilla, el deseo vehemente de poseer muchas cosas, la codicia y la preocupación y la ansiedad. ¿Qué es la preocupación y la ansiedad? Bueno, la preocupación es el desasosiego. Sosiego es paz, desasosiego es intranquilidad, ¿ya? Es el desasosiego o la inquietud que por el temor es producido debido a una situación o a una circunstancia. Entonces, cuando estamos preocupados es porque hay un temor de que no tenemos lo que deseamos o porque no tenemos lo que merecemos o lo que somos dignos. Entonces, la codicia y la preocupación están estrechamente conectados. ¿Por qué? Porque la codicia nunca tendrá lo suficiente. Y la preocupación tiene temor de no tener nunca lo suficiente. O sea, la preocupación es un temor debido a las circunstancias. Entonces, cuando hay codicia y hay también preocupación, ahí vive afanado en conseguir más y más y más. Si tenemos lo suficiente, hermanos, ahí deberíamos de ser personas muy agradecidas. Pero la preocupación va a destruir el cimiento o el fundamento del creyente. Como leemos en el Salmo 11, yo ya compartí con ustedes en una ocasión, recuerdo, sobre el Salmo 11. Y si ustedes me acompañan ahí, vamos a leer del verso 1 al 3, donde dice: en Jehová he confiado. Fíjense cómo comienza este salmo. En Jehová he confiado. Está hablando de la confianza en Dios. Eso significa fe, ¿verdad? Fe, confianza. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Qué está diciendo ahí? Estoy confiando en Dios, pero alguien me está diciendo, ¿cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Como en otras palabras está diciendo, escapa por tu vida.
Es un sentido prácticamente de perseverancia, de preservar, ¿verdad? De preservar el alma. Porque aquí los malos tienden el arco, o sea, están tratando de perseguirte y esté poniendo en riesgo tu vida. Disponen sus saetas sobre la cuerda del arco para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Están hablando de hablar a escondidas, de tirar flechas con los labios. Y dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Fíjense ustedes, si fueren destruidos los fundamentos, nuestro fundamento es Cristo, pero el creyente, el justo, también tiene fundamentos. Cristo, nuestro fundamento, nunca será destruido porque Él es inabalable. Pero nuestros fundamentos sí pueden ser destruidos, que son nuestra proyección a Cristo. ¿Cuáles son esos fundamentos? Bueno, en primer lugar, ahí vemos lo que dice en el Salmo 11, verso 1. En ti he confiado. Lo que Satanás trata de destruir es tu confianza en Dios, tu fe en Dios. Él trata de destruir tu reposo, tu descanso, tu paz. Por eso es que Él te coloca en ese estado de, como el Señor establece aquí desde el principio, de codicia y de preocupación, ¿verdad? De agarrar más cosas y del temor de que nunca vas a tener lo suficiente. En ese corre y corre, los hombres están en esta tierra, y si ellos viven de esa manera, ¿qué va a suceder? Pues pueden perder sus fundamentos. Y si pierden sus fundamentos, fe, confianza, reposo, paz, justicia en su vida, ¿qué va a hacer el justo? Dice. O sea, no queda una esperanza para el justo. Como dice la Escritura en Efesios capítulo 4 y verso número 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recuerden, la mente es el campo principal de batalla del enemigo. Y es aquí donde él se preocupa, él se concentra en su trabajo para ponernos pensamientos que nos quiten la atención de las cosas celestiales. Por eso dice la Escritura, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de los cielos. Cada vez que yo me levanto, yo necesito. No puedo iniciar mi vida sin poder levantar mis ojos a los cielos, para que todo lo que yo haga sea en función de lo celestial, sea en función del tercer cielo, en función del paraíso de Dios, donde nada tiene a ver este mundo. Entonces, pero si yo no levanto mis ojos a los cielos, sino siempre estoy viendo para esta tierra, para mis necesidades, para lo que yo estoy buscando, entonces no voy a estar preparado para la venida del Señor. Porque hay que estar preparados como ceñidos los lombos, ¿sí? Y lámparas encendidas. Entonces tenemos que aguardar. Vean ustedes que esto el Señor lo establece al principio, esos dos aspectos, porque sin ellos nosotros no estaremos preparados. En el verso número 36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Y algunos pensarán, bueno, entonces quiere decir que yo voy a quedarme aquí después de que Él regrese de las bodas. No, en Mateo 25, cuando está hablando de las vírgenes sensatas e insensatas, prudentes e imprudentes, ahí dice que las que entraron a las bodas, o sea, el Señor, ellos estaban esperando que el novio llegara, y cuando Él llegó, ellas la acompañaron y entraron con Él a las bodas. O sea, en Mateo 25 se menciona entrar a las bodas, y aquí en Lucas 12, 35 y 36, en el 36 dice, y el Señor regrese de las bodas. O sea, no está hablando de dos cosas sino distintas, de que antes y el después de las bodas, sino que lo que Él está haciendo es resaltando el estado de preparación para la venida del Señor. Ese es el punto principal. No vamos a discutir si es antes o después de la boda. No, es que debemos estar preparados para su venida. Preparados. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pero ¿cómo vamos a estar preparados? Primero, ceñidos vuestros lomos
Y cuando está hablando de ceñir los lomos, la idea principal es estar vestidos adecuadamente para la ocasión. Porque si somos siervos, como dice él aquí, y vosotros sois semejantes a hombres que aguardan a que su Señor venga, para que les sirvan, dice. Entonces somos siervos. Si somos sus siervos, debemos estar vestidos de tal manera, ¿verdad? Como los que sirven en los restaurantes, los meseros. Si es un restaurantito, pues ellos se visten como les da la gana. Pero si es o como pueden, o porque el dueño del restaurante no tiene ni siquiera una gabacha para ponerles con el nombre del restaurante para servir. Más deberían. Eso hasta es publicidad y también les da calidad a ese restaurante. Entonces, la mayoría de restaurantes de calidad no significa que sea un restaurante de lujo, ¿verdad? O de mucho dinero, solo para personas de dinero. No, deben estar vestidos para la ocasión, con bien su camisa blanca limpia. La limpieza es necesaria principalmente cuando se está sirviendo comida, bien bañaditos, ¿verdad? Sin sudor, sin estar mostrando suciedad, bien peinaditos, tal vez hasta con su corbatilla o con una gabacha para poder servir y con sus servilletas para a cualquier momento limpiar la mesa o lo que sea. Entonces, cuando el Señor está diciendo ceñidos vuestros lomos, Él está diciendo que debemos estar vestidos para la ocasión, pero no está hablando propiamente de una vestidura externa, física, porque si no, entonces vamos a tener que dormir de tacoche. O vamos a tener que dormir con corbata cuando el Señor venga, como un hermano me decía, yo sé, hermano Luis, que cuando venga el Señor, yo voy a estar con este pantalón de lona, un pantalón de lona que él tenía, y con mi camisa a cuadros, ¿verdad? Una camisa a cuadros de tipo vaquera, de azul y rojo, cuadritos, muy bonita la camisa. Y él decía, yo así quiero irme en el arrebatamiento. No es una cuestión, porque cuando el Señor aparezca, hermanos, Él nos va a dar vestiduras blancas. Entonces no es una preocupación externa, es las vestiduras internas. Nosotros necesitamos estar preparados, ceñidos los lomos para servir. Lo que está diciendo, la idea que se transmite es que inmediatamente Él aparezca, nosotros estamos dispuestos para servirlo, dispuestos para recibirlo, ¿verdad? Alguien que está ceñido de los lomos en la Escritura da la idea de estar dispuesto a trabajar. Está dispuesto a dar su energía, por eso es que necesita ceñir los lomos, porque va a echar fuerzas. Esa es la idea. Entonces hay tres cosas que son necesarias o que se manifiestan o se revelan cuando los lomos están ceñidos. Primero es fuerza, ¿verdad? Se ciñe. Cuando se levantan pesos, uno tiene que ceñirse bien el cincho, porque si no, una hernia le puede salir. Entonces necesita estar bien ceñido. Primero es fuerza. Segundo, para poder servir o trabajar, como en aquella época, los mantos largos que ellos usaban y holgados, o sea, sueltos así, eso les podía impedir, de hecho les impedía el trabajar con libertad. Era una dificultad, o podemos decir así, hasta una imposibilidad de un trabajo bien hecho. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que ceñirse. ¿Para qué? Para estar preparados, para echar fuerza, para tener agilidad y, en otras palabras, estar vestidos adecuadamente. Por eso es que encontramos en Éxodo capítulo 12, verso 11, que dice el Señor que en la primera Pascua que el pueblo de Israel tomó en el desierto, ellos deberían de estar ceñidos sus lomos. Y así deberían de comer la Pascua. O sea, lo que está diciendo espiritualmente es que desde que nosotros iniciamos nuestra caminata, desde que conocimos al Cordero de Dios y Él perdonó nuestros pecados y comimos de la Pascua, desde ese día se inició nuestra caminata, nuestro viaje. Y ese es otro aspecto que se transmite cuando están ceñidos los lomos. No es una cuestión solo de servir, de trabajar, sino también de viajar. Nosotros hemos iniciado un viaje hacia el cielo y debemos de mantenernos con ese lomo ceñido, porque no podemos relajar. Ese es el peligro de relajar. Porque dice la Escritura, en el libro de Amós que hemos estado considerando, en el capítulo número 6, si ustedes me acompañan ahí, vamos juntos. Libro de Amós, Joel, Amós,
Abdías. Aquí dice, capítulo número 6 de Amós, en el verso número 1, dice: ay de los reposados en Sión, porque en los días del Señor y en todos los días hay gente reposada. ¿Qué quiere decir? Relajada, holgada, con sus vestidos sueltos. No, cuando el Señor venga, quiere que sus siervos estén ceñidos ya. O sea, ¿qué está diciendo? Estén preparados. ¿Por qué? Porque ustedes no saben a qué hora yo voy a venir. Si ustedes supieran el día y la hora que yo vengo, a ustedes fácilmente se prepararían y entonces ese día me engañarían. Supuestamente no podemos engañar a Dios, pero dirían: Señor, aquí estamos preparados, ¿te das cuenta? Así porque yo les dije el día que iban a llegar. Ustedes pueden percibir cómo es lógico de que el Señor no va a decir el día ni la hora. Ustedes dirán: no, pero tal vez el año, hermano. Está bien, está bien. Pero, queridos hermanos, si dice a la hora que no pensáis, Él va a venir. Significa entonces que va a pasar un tiempo y vamos a relajar. Como dice aquí: ay, mi Señor tarda en venir. Entonces habrá un reposo. Cuando digan paz y seguridad, no, todo está tranquilo, el Señor ni va a venir. De hecho, ni va a venir. Todos han dicho lo mismo durante todas mis generaciones, todas las generaciones de la tierra, y nunca ha regresado. Cuidado con eso, porque, hermanos amados, nosotros necesitamos mantener la esperanza superlativa del creyente, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hay de los reposados de Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales de entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel, dice. Y en el verso número 3, oh vosotros que dilatáis el día malo. ¿Qué es dilatar? Alargarlo. Dilatar el día malo. Yo este día lo voy a aprovechar para hacer esto, para hacer lo otro, para ver aquí, para ver allá, en fin, o para hablar de esto, o hablar de aquello, o estar con fulano y beberme unas cervecitas con aquel y otro, o estar aquí, alargar el día malo. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Yo me siento aquí con ustedes. El impío, que el justo no puede sentarse en silla de escarnecedores. No puedo yo estar al lado de aquellos que van a influenciarme para vivir incorrectamente. Dice en el verso número 4, gorjean el son de la flauta y con música. Y pasan y encienden la radio. Ahora andan las jóvenes cargando el JBL, cajas de sonido poderosas. Y dice, e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Hay un pueblo que está herido, hay un pueblo que está en pecado, pero los demás, como los relajados de Sión, están reposados, no les importa la condición ni de ellos mismos ni de los otros. Por tanto, ahora dice, irán a la cabeza de los que van a la cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Qué tremendo este pasaje. Esos son los reposados de Sión, los que están tranquilos. Por eso es que bien dice la Escritura, algo que yo ya les mencioné, como dice ahí en Tesalonicenses. Vamos a ver esta parte aquí, Primera Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 2, dice, verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente, vean ustedes, cabalmente, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, elemento sorpresa, que cuando digan paz y seguridad, todo está tranquilo, relajado, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como sucedió en el diluvio, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, hermanos, nosotros no somos los del mundo, necesitamos estar preparados, debemos de vivir ceñidos, no relajadamente, no, ceñidos, siempre listos, desde que nos levantamos, estamos listos. Cristiano desde la primera hora de la mañana hasta la última hora cuando ya me voy a dormir. Cristiano todo el tiempo. Yo no puedo simplemente ser cristiano de nombre. ¿De qué me sirve eso?
Para nada, yo me estoy engañando a mí mismo, porque al Señor no lo engañamos. Entonces necesitamos estar ceñidos con nuestros lomos, vamos a ver de qué cosas, ¿verdad? Pero vivir relajadamente nos va a impedir estar preparados para recibir al Señor y servirlo, porque cuando Él aparezca debemos estarle listos. Cuando Él aparezca y nos encuentre en trapos, no, tenemos que estar bien vestidos. Estar ceñidos en los lomos significa vivir de tal manera que si el Señor aparece en cualquier momento, hoy, en la noche, en la madrugada, estamos preparados mental, emocional y espiritualmente para recibirlo. O sea, no hay nada que nos puede juzgar o condenar. Ninguna palabra, ninguna acción, ni ninguna relación va a condenarme. Porque si yo estoy viviendo en pecado, cuando el Señor aparezca, porque Él no me va a decir cuándo va a venir, no estaré preparado para su venida. No me voy a ir en el arrebatamiento. Si estoy viviendo mal, peleando siempre con todos, con marido, mujer, con los hijos, con padres, y no estoy preparado. Yo necesito estar a cuentas con Dios en mi vida. Pero como el Señor dice, si no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo, entonces la relación espiritual con Dios se va a manifestar, como hemos dicho, la relación espiritual vertical, se requiere también una relación horizontal con mi hermano. Entonces, tenemos que estar vestidos. Vean ustedes que cuando el Señor apareció, esto es un ejemplo muy bueno. En Génesis capítulo número 18, dice el verso 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Él no le había dicho cuándo iba a llegar a Abraham, ni qué día, ni qué hora. Pero dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda. Estaba sentadito en el calor del día, y ahí estaba, pero estaba vestido, estaba preparado. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda. Ven ustedes, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Qué dice aquí la Escritura hablando de su venida? Y dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, como Abraham, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Cómo? Ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros no estamos listos en la casa y alguien está tocando, ¿qué hacemos? Un momento, y ahí arreglamos aquí, arreglamos allá, y quitamos la ropa. Nosotros vivimos siempre con la ropa en el piso. No vamos a poderle dar entrada inmediatamente a una persona. Y como habla en el libro de Cantares, dice que el Señor toca, y la amada dice, ya estoy en la cama, ya me quité las ropas, ya me quité las calcetas, ya estoy aquí, ya me tomé baño, no me voy a ensuciar los pies para levantarme. Y comienza a poner un montón de disculpas cuando siente, solo el amado pone su mano ahí para despedirse y se va. Cuando la amada se levanta, él ya se ha ido. Nosotros tenemos que, dice, responderle inmediatamente. Sucede eso en la oración. Si nosotros no respondemos, después perdemos la bendición. Entonces tenemos que aprender a responder inmediatamente. Si nuestra casa está desarrumada, estoy hablando de mi vida espiritual, ¿sí? Si no tengo los muebles en orden, si tengo los platos desordenados en la cocina, yo no voy a querer que mi invitado entre a la cocina porque es un desastre. ¿Entiendes? Si yo tengo zapatos por todos lados, calcetines sucios por todos lados, ¿qué va a suceder? No voy a esperar, a permitir yo que entre. No, espere un momentito, por favor. Espere, ya voy. No. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Cuando está hablando de estar ceñidos en los lomos, quiere decir que usted y yo tenemos que estar con la casa que no es nuestra, preparada. Si Él llega, le abrimos inmediatamente porque todo va a estar en su lugar, en el lugar donde Él ha dicho que las cosas deben estar. ¿Y cómo deben estar? Limpias. No puede haber suciedad, no puede haber cosas podridas, no puede haber mal olor del pecado, no puede haber nada que sea incorrecto.
Todo está en su lugar. Entonces, como conocemos al amo, no importa si Él va a venir de aquí a 30 días o mañana, ¿verdad? Si Él va a venir mañana, la casa está limpia, está preparada. Todos los días me levanto a limpiarla, todos los días me levanto a colocar las cosas en orden. Si las muevo, no importa, las voy a colocar otra vez en su lugar. Todo, así como al amo le gusta. Nosotros lo servimos a Él. Él es nuestro Señor. Entonces, eso está implicando, como dice en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de la venida del Señor y está hablando de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos entonces también implica estar preparados mentalmente. Necesitamos vivir todos los días conscientes y pensando en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros tenemos esa esperanza superlativa en nuestro corazón, esa esperanza viva de su retorno inminente, o sea, quiere decir en cualquier momento, me ayudará a vivir correctamente. Si yo no vivo pensando en, no, el Señor tarda en venir, se va a venir, todavía faltan unos cuantos años y unos cuantos, no, también no puedo pensar así. El hecho de que no pueda venir en el 2025 o en 2030 no quiere decir que no pueda venir antes. También. Él es el que decide, ¿verdad? Él es el que escoge el momento y la estación. Entonces nosotros necesitamos estar preparados todos los días. ¿Cómo? Absteniéndonos del pecado, absteniéndonos de cualquier trato incorrecto con los hermanos, fomentando en nosotros una vida espiritual de oración, de lectura, de cantos espirituales. Necesitamos vivir de tal manera que estamos cuidando nuestra vida espiritual, como dice en Filipenses capítulo número 4 y verso número 8. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente, recuerden el campo de batalla, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé, dice, en el Señor. Quiero leer ahora en Colosenses, capítulo número 3. Colosenses 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Él se manifieste, como Pedro dice, debemos estar ceñidos nuestros lomos porque cuando Él se manifieste, se va a manifestar también nuestra vida. Porque ella está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿verdad? Él va a vestirnos de esa gloria, va a darnos de esa gloria, pero es necesario que nosotros estemos bien vestidos, vestidos para la ocasión. Ceñidos los lomos es estar preparados mentalmente y continuamente para recibir al Señor en cualquier momento. Las 10 vírgenes se durmieron. Todas se durmieron. ¿Por qué? Porque el Señor puede aparecer en la noche y ahí apareció en la noche. Como el Señor dice aquí, si Él aparece en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, como dice en Mateo, pero aquí en Lucas dice esta segunda vigilia, pero si hay una segunda vigilia, hay una primera. Entonces, hay segundo la forma judía hay 3 vigilias, en la forma romana hay 4 vigilias. 4 vigilias, ¿no? Comienza de las 6 a las 9 de la noche, de las 10 a la medianoche, de la 1 a las 3 de la mañana y las 4 a las 6 de la mañana. Entonces ahí encontramos, de las 7 a las 9. Y así encontramos las 4 vigilias. ¿En qué momento el Señor va a venir? Solo Él lo sabe. A nosotros no nos importa tener que saberlo, porque si nosotros lo sabemos, nos vamos a preparar a propósito y ahí no seremos legítimos, ahí no estaremos viviendo verdaderamente como cristianos. No importa a qué vigilia Él venga, qué día Él venga, nosotros necesitamos vivir todo el día, desde el que nace el sol hasta el mediodía, viviendo el atardecer, el anochecer y la madrugada, viviendo para Él.
correctamente. Lo que implica es andando en verdad, como dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo número 6 y verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, dice. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Está hablando de la armadura de Dios, pero necesitamos sí esa armadura en nuestra vida. ¿Cómo? Andando en verdad, siendo legítimos, andando, por eso está hablando de que debemos estar preparados en mente y en acción. ¿Por qué en mente? Porque tenemos que tener los pensamientos celestiales, nuestros ojos puestos en los cielos, con la mentalidad celestial, y en acción, porque nuestras acciones deben ser en justicia, en rectitud. Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos recomienda y Él exhorta y dice en el libro de Apocalipsis capítulo número 16 y en el verso 15, he aquí yo vengo como ladrón. Él nuevamente advierte que su venida es como ladrón, o sea, con el elemento sorpresa. Bienaventurado. Bienaventurado. Y aquí en Lucas nosotros leímos en el verso 37 del capítulo 12, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Y dice entonces en Apocalipsis 16, 15, y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. ¿Se dan cuenta que es el mismo mensaje? Y guarda sus ropas. ¿Cómo? Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Imagínense que el Señor nos tomara así desnudos. Entonces no estamos hablando de la parte física, de ropa física. Porque Él nos va a dar, si estamos viviendo correctamente en justicia y en verdad y honestamente, Él nos va a dar sus vestiduras blancas, que son las acciones justas de los santos. Pero tenemos que vivir de tal manera que honremos al Señor. Como dice, que hagan memoria de mí, pero una memoria que lo honre por lo que Él hizo. ¿Verdad? En el nombre del Señor, vivamos de tal manera, hermanos, que nosotros honremos al Señor. Y por último dice aquí, con vuestras lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir eso? La idea también allí es de tener aceite, o sea, encendidas las lámparas porque hay aceite en el depósito, pero también tenemos aceite extra para que cuando sí se va bajando, nosotros estemos abasteciendo, estemos colocando un poco de más aceite y nunca se apague la luz. Nuestra luz no se puede apagar porque somos la luz del mundo y nuestro espíritu, que es la lámpara, necesita mantenerte siempre encendida. ¿Qué quiere decir? Con fervor. Si yo ya perdí el fervor, no estoy preparado para la venida del Señor. Si yo ya perdí el fervor de la oración, de la palabra, del deseo de encontrarme con Él todos los días, no estoy preparado para recibirlo. Entonces mi lámpara debe estar encendida. Significa, obviamente, con la presencia del Espíritu Santo, que es el aceite celestial, pero también con la abundancia de la palabra, porque como dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu lámpara, tu espíritu, tu parte espiritual, la alma y el espíritu, lo que tú eres y lo que Dios te ha dado para entendimiento, eso debe estar lleno de la palabra de Dios. Es lo que el Señor nos recomienda, que debemos de llenarnos ricamente. La palabra de Dios debe abundar en nosotros. Eso va a hacer que mantengamos nuestra lámpara encendida. Eso nos va a ayudar a enfrentar los problemas de la vida, a enfrentar las dificultades de este mundo, a enfrentar las enfermedades que vendrán sobre nosotros cuando estemos ceñidos los lomos, andando correctamente, que nada nos acusa, ni nuestra propia conciencia, y también viviendo de tal manera que hasta el enemigo pueda percibir que la señal de Dios está aquí, en la mente, en mis pensamientos puros, pensamientos correctos y acciones, en mente y en acción, y acciones correctas, acciones de justicia que van de acuerdo a lo que yo represento, que es al Señor. Y por último, dice aquí, en el verso, pero aquí quiero resaltar algo en el verso 36, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Otra vez, cuando llegue y llame, le abran enseguida.
Oh, ¿por qué? Esa será una evidencia que lo estábamos esperando. Y no, ay, ¿y ahora qué hacemos? No podemos porque todo está desarreglado aquí. Está sucio, está en telarañas porque yo lo dejé todo ahí, nunca limpié. No, necesitamos limpiar nuestro corazón, limpiarlo de las inmundicias de este mundo, ¿verdad? De los pecados. Debemos vivir con el espíritu de arrepentimiento, con la seguridad del perdón divino, porque para eso el Señor vino, no para que vivamos y seamos de los reposados de Sión. Amén. Entonces necesitamos con urgencia responderle inmediatamente, porque será evidencia que lo estamos esperando, aunque lleguemos ahí todos dormidos. Ay, Señor, bienvenido, pero aquí está, yo estoy vestido, Señor, o sea, en justicia, en santidad. ¿Y cómo está? ¿Todo bien? Sí. Vamos a encender la luz. ¡Pum! ¡Pum! Está todo limpio, has limpiado, sí, Señor, todos los días. Y mira, y todo está en su lugar. Sí, Señor, como al Señor le gusta. Nosotros debemos de construir el templo según el modelo que Él nos ha mostrado. Nosotros no vamos a construir nuestra casa según lo que nosotros pensamos o según las filosofías de este mundo, de ninguna manera. Es según el modelo que el Señor nos ha mostrado. Entonces tenemos que abrirle inmediatamente, porque será evidencia de que lo estamos esperando, de que lo amamos y que estamos preparados para servirlo, ¿verdad? Vestidos adecuadamente. Y dice, cuando venga, lo halle velando, velando. De cierto digo que se ceñirá el Señor y lo servirá a él, al siervo. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, velando, bienaventurados son aquellos siervos. Interesante. Pero, sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes, entonces, aquí es el último punto que quiero decirles. La razón del Señor no revelar el día ni la hora de su venida es para que se revelen quiénes son los fieles y quiénes son los infieles. ¿Verdad? Porque si me dicen que el Señor viene ahorita, yo me preparo, pues no soy de frente corta, ¿verdad? Son de 4 dedos de frente, o sea, con suficiente inteligencia para decir, no, me voy a preparar, si el Señor viene, y yo creo, y yo lo estoy esperando, y me voy a preparar, pues Señor, te pido perdón por mis pecados. No, preparémonos con tiempo, preparémonos verdaderamente, ¿verdad? Y si el Señor, si nosotros supiéramos, ahí, miren, hay dos aspectos aquí, a unos son los fieles y otros son los infieles. Si supieran cuándo el Señor va a venir, entonces la gente se prepararía. Pero eso implica que hay conveniencia. Si sabe cuándo va a venir, Él se prepara. Eso significa conveniencia. Y la conveniencia en ese aspecto se revela en dos formas. Primero, si ellos saben cuándo va a venir, ellos saben el tiempo, calculan el tiempo y astutamente dicen, bueno, voy a relajarme unos cuantos años y cuando Él ya se acerque su venida, yo me preparo. Esa es una conveniencia. Es una conveniencia con intereses personales. No son fieles. Pero si por otro lado se preparan a la última hora, es porque también no son fieles. No, están relajando o preparando la última hora. No, el Señor no quiere eso para nosotros, ¿verdad? Por eso es que el Señor no lo dice. Porque si el hombre lo supiera, se prepararía, dice. El Señor sabe que nos prepararíamos. ¿Por qué? Porque tenemos conveniencia personal, tenemos intereses personales. Todos quieren entrar al cielo, nadie quiere ir al infierno. Entonces, y todos quieren tener el favor de Dios, pero hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Estar preparados, ceñidos los lomos con la verdad, y tenemos que andar con nuestras lámparas encendidas, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra. Los fieles son aquellos siervos que aunque el Señor tarda en venir, ellos estarán fieles. No importa si viene en la primera, en la segunda, tercera o cuarta vigilia, no importa si se atrasa, no importa si ya me estoy muriendo, ya estoy viejo y en esos días va a venir, no interesa, yo pasé 40, 50 años sirviendo al Señor, pasé siendo fiel al Señor, pasé todos los días viviendo para Él, ¿verdad? Y no porque yo estoy con intereses personales o convenientes, por conveniencia no. Yo sirvo al Señor porque yo lo amo. Yo sirvo al Señor porque estoy agradecido por Él. Eso me hará ser
fiel. Nosotros tenemos que estar listos en todo tiempo y tener todo listo de acuerdo a lo que Él le agrada. Entonces vamos a estar preparados. El fiel va a ser preparado. Entonces, otra vez, la razón por la cual el Señor no declaró el día ni la hora de su venida es para revelar a los fieles. Porque dice aquí mismo, en el verso 40, vosotros pues también estad preparados. Es la clave. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no penséis. Entonces no importa si yo me relajo un poco en el sentido de que estoy viviendo bien, pero de repente estoy ahí atendiendo las cosas que hay que atender, los hermanos, las hermanas, mi familia. No importa, porque hay cosas que yo no puedo vivir todo el tiempo así, ¿verdad? No, esa es la idea. No me moleste porque estoy esperando al Señor. No, estoy esperando al Señor, pero viviendo correctamente, siendo una persona normal, no siendo una persona fuera de lugar. Porque el Señor me ha puesto aquí para ser ejemplo y para servir a los otros, así como Él sirvió en este mundo. Entonces, si Él me encuentra haciendo así, dando la comida a su tiempo, dice, o sea, sirviendo a los otros, entonces estaré preparado para recibirlo. Ellos, los siervos fieles, no saben ni el día ni la hora. De hecho, ni la quieren saber. ¿Por qué? Porque eso no es motivación para ellos. Lo que ellos tienen seguridad es que su Señor va a venir. Esa es la esperanza superlativa de su vida. Él va a venir. Entonces no importa cuándo, yo voy a estar preparado todo el tiempo por amor a mi Señor y por un compromiso legítimo al oficio que Él me dio a ser su siervo y al llamamiento que Él me dio de ser cristiano para mantenerme fiel hasta el final. Dice entonces, al final dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperemos, entonces Él va a aparecer. Que cada uno de nosotros podamos estar preparados, porque habrá un elemento sorpresa. De hecho, muchos van a lamentarse de eso. Dice que muchos van a tocar en la puerta, Señor, ábrenos, ábrenos, Señor. No, dice, no estaban preparados, no entrarán. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tenían esas dos cosas principales, ceñidos los lomos y las lámparas encendidas. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos prepares, te pedimos de tu gracia para dejar a un lado todas aquellas cosas superfluas, que no vivamos bajo la vanidad de nuestra mente, sino que vivamos, Señor, a la luz de tu presencia todos los días, que nos levantemos pensando, si hoy viene el Señor, que Él me encuentre preparado, que Él me encuentre vestido, que Él me encuentre en santidad, que Él me encuentre en rectitud, que Él me encuentre en buena relación con todos. Señor, que yo no viva pensando que el Señor aún falta mucho tiempo para su venida y entonces todavía tengo tiempo para hacer las cosas que más me gustan. Líbrame, Señor, de ese pensamiento, porque ese pensamiento es una revelación de los reposados de Sión, de los relajados en Sión, en la iglesia. Señor, hazme de aquellos que estarán preparados en todo tiempo para servirte. Y estos son bienaventurados, esos entrarán contigo a las bodas y a esos tú les servirás y les darás de comer y les dirás, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, que Dios, el Señor, nos dé la gracia a cada uno de nosotros para permanecer fieles y en todo momento sean blancas nuestras vestiduras. Amén. Los amamos, Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.